mira, yo creo que una de las cosas interesantes que tiene esta serie precisamente es que pone, o sea, es el tema de lo que está hablando. El mundo de, bueno, los desaparecidos es, para mí por lo menos era algo absolutamente desconocido, más allá de los casos mediáticos, la verdad es que sabía muy poco y en los casos mediáticos, pues bueno, prestas atención, por lo menos en mi caso, relativamente también, ¿no? Entonces esto nos ha hecho la obligación, hemos tenido la obligación de meternos, ¿no? Y de meternos en este tema. Y me parece que es una de las cosas buenas de esta serie, porque es colocar a la gente o darle a la gente, hablarle de algo que está ocurriendo en todos los países, ¿no? En este caso aquí, y hablarle de algo que está pasando y que tenemos totalmente lo mantenemos como si fuera algo alejado, como si fuera una cosa circunstancial, que en un momento aparece un caso que es el que nos enteramos porque es mediático, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien, es que es necesaria una serie como esta. Claro, desde el desconocimiento yo no sabía muy bien ni qué era, ni cómo había, ni si había asociaciones, ni si había un departamento específico de la policía o había uno de la Guardia Civil o cómo funcionaba absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, a la hora de meternos en este trabajo, claro, lógicamente empiezas a ver, ¿no? Qué es lo que hay, empiezas a ver cómo funciona y de qué manera transcurre todo, ¿no? Sí, para mí te digo, ha cambiado del todo porque antes no la tenía. Entonces no es que haya cambiado, es que ahora por lo menos la tengo, ¿sabes? Ahora sé que existe eso y sé que existen esos grupos y esas asociaciones y que la policía, la Guardia Civil funciona de esa manera, ¿no? Pero antes te digo, ha cambiado del todo porque antes no sabía ni que existía nada de esto. No me había parado a pensarlo, francamente. Vale, pues respondiendo a tu pregunta y retomando también un poco lo que decía Elvira, la verdad que había cosas incluso que no es que haya cambiado mi percepción, sino que ni siquiera sabía. Y la verdad que sigo bastante de cerca la manera de proceder de no solo de la policía, sino de la Guardia Civil, de los operativos, de las fuerzas especiales, en general de todo. Me considero una persona muy curiosa y me gusta estar al corriente de las nuevas maneras bueno, de intervenir, etcétera. En este caso tuvimos bueno, a la Policía Nacional que nos asesoraba, una persona vino sobre todo para cosas muy técnicas, movimientos, maneras de utilizar el arma. Y yo personalmente, aparte de la gente que conozco que trabaja en el cuerpo, vivo cerca de una comisaría, sé a las horas que hay el cambio de turnos y básicamente me pongo a observar cómo se mueven, cómo hablan. Me he encontrado durante el rodaje con policías que iban de paisano, con policías secretas y no he dudado ni un solo momento en preguntarles y en hablar con ellos. Y sobre todo, dejar muy claro que hay ciertos movimientos que la gente no cree que puedan ser de esa manera, pero que al final los policías son personas. Esto es como cualquier ámbito. Hay futbolistas que cuando terminan de jugar al fútbol van con su familia a casa y no vuelven a ver un partido de fútbol hasta la semana siguiente, y hay futbolistas que están en casa viendo partidos de la Bundesliga, de la Europa League, de lo que sea, ¿no? Los policías igual. Entonces, yo he jugado mucho con esto. He intentado hacer un Rodrigo muy de la calle, que quita momentos de peso o de importancia, a lo mejor cuando no te esperas que lo haga, y cuando esperas que lo haga no lo ha hecho, ¿no? Entonces he jugado un poco con eso y sobre todo intentando ser lo más natural posible. Eh, bueno, yo no sé, yo realmente no había visto ninguna sobre esta temática. La verdad, yo no conocía ninguna. Entonces, a mí ya en ese sentido ya me parece, ¿sabes? Que era algo nuevo, ¿no? Evidentemente, la manera, nosotros hemos estado comentando, sí, también la forma en la que se hace esta serie, ¿no? La productora plano a plano, como la manera en la que hace esta serie, el tratamiento de ella, ¿no? Se trabaja como si fuera una película, ¿vale? Una película cerrada, no hay una idea de planteamiento de que es una serie, ¿no? Es decir, que va a haber un capítulo, salvo por ese elemento de unión que o sea, que un caso arranca en un capítulo y continúa en el siguiente, o se cierra en el siguiente, ¿no? Pero está tratado a nivel técnico y a nivel de diseño de producción y todo como si fuera una película. No sé si esto, a mí desde luego ya me da, que también es una forma de trabajar de plano a plano y ya me da una diferencia, ¿no? Me da una diferencia de tono, una diferencia técnica y me da luego también una diferencia a la hora de
cómo se enfocan los personajes, ¿no? Y todo esto. Yo ya te digo que yo no había visto ninguna serie en relación con esta temática y para mí, desde luego, era algo, no, o sea, diferente, ¿no? El poder acercar a la gente este tipo de asunto que hasta ahora yo no lo había visto. Yo la verdad, Mario, que bueno, he visto muchas series en general y bueno, te lo puedo decir, Elvira, durante el rodaje también les estaba diciendo, pues he terminado de ver esta o mira, justo me he puesto a ver esta otra porque creo que hay cosas que nos puede venir bien. Te voy a dar nombres que vi durante Desaparecidos o antes y he cogido cositas y te voy a decir las diferencias así muy rápidamente. Series que he visto que me han podido recordar de alguna manera. The Killing, Luther, Broadchurch. También te podré decir en algunas cosas True Detective. Ay, ¿cómo es la de UK? Que estaba... Bueno, que es la de asuntos internos de la policía, que se investigan entre ellos. Hay muchas series de policías y creo que Desaparecidos tiene una cosa, y es que en vez de estar toda la temporada con un caso de desaparición que al final se resuelve o no, o aparece el cuerpo, ¿no?, de la persona, de la víctima en este caso, en Desaparecidos tenemos eso durante los 13 capítulos en cada capítulo y al mismo tiempo seguimos otra línea de investigación, con lo cual como espectador te puedes apoyar según te convenga o lo que más te llame la atención, en lo que sucede en ese capítulo en concreto. O a mí, por ejemplo, como espectador me gusta mucho la trama de lo que le pasa a Carmen con su hijo, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho mérito que una serie que solo habla de desapariciones, ojo, porque no estamos ante el comisario, que un caso puede ser un atraco, el otro un secuestro y el otro un robo con fuerza. Estamos hablando de una serie que solo son desaparecidos. Mola mucho porque te enseña la cantidad, la amalgama de posibilidades que hay en cuanto a desapariciones se refiere. Y lo tienes que mantener cada capítulo. Entonces es como la vida misma. Hay días que son en nuestras vidas más frenéticos y otros en los que no pasa tanto. Siguen pasando, pero no pasa de una manera o un ritmo tan vertiginoso. Y Desapariciones es eso, al final. Hay casos más mediáticos, hay casos de más acción, hay casos que son simplemente de mucho papeleo y Desapariciones, o sea, Desaparecidos tiene todo eso. Pues ayudando a la gente. Eso es uno de los principales motivos, no, no te digo el motivo principal por lo que ella crea la asociación, ¿no? Ayuda a desaparecidos, pero sí, desde luego, es un motivo muy, muy importante. O sea, una de las cosas más terribles con las que hemos ido viendo en todo esto, en la documentación de la serie y demás, y en los casos, es la impotencia, ¿no? De todas estas personas no pueden hacer nada, no se puede hacer nada. O sea, además depende absolutamente de lo que hagan los otros, de lo que haga de la investigación policial, de que en un momento determinado haya un golpe de suerte y aparezca una pista nueva. No se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es esperar. Entonces, para, para Carmen eso es insostenible. Cuando ocurre algo así, se necesita, vamos, además por nosotros, por lo que estuvimos viendo, necesitas mantener la mente ocupada porque no tienes otra opción. Lo único que puedes hacer es esperar. No te queda más. Al principio, durante los primeros días y todo esto, hay una actividad muchísimo mayor, se producen las batidas, parece como que estás ahí, no me gusta hablar de mí, lo que ellos nos contaban o lo que ellos decían, porque yo no lo he vivido, por suerte, ni quiero vivirlo, y como actriz tampoco lo he vivido. Como actriz lo único que he hecho ha sido representar algo, pero evidentemente no, ¿no? Entonces lo que nos contaban es que al principio no quieren dormir, ¿no? Y después lo único que quieren es que llegue la noche para poder desconectar. Porque al principio no quieren dormir porque la actividad, o sea, a la que se ven obligados, a la que ellos mismos se obligan por hacer y tratar de encontrar y montar cosas y todo lo que se ocurre y pegada de carteles y lo que te digo, las batidas y el hablar y el recorrer, todo es un no parar y no quieren que llegue la noche para poder haciendo. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, lo único que quieren es que llegue la noche para poder descansar y que el cerebro pare de pensar en eso, ¿no? Entonces,
lo que te digo, lo que nosotros, lo que contaban era eso. O sea, en el caso de Joaquín Amils, que es el que hace la asociación, el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, con otras personas, ¿no? Que evidentemente estas, o que están en esta circunstancia, ¿no? Lo que les llevan es a tratar de hacer algo, ya que por ellos mismos no pueden hacerlo, intentar ayudar y paliar ese vacío que se produce cuando el caso deja de ser ese primer mes. ¿No? No llega a un mes, ¿no? Sí, ellos hablaban de un mes, mucho antes la policía ya considera, ¿no? Que puede haber, o sea, que se puede complicar, o sea, o que se va a alargar o lo que sea, ¿no? Y entonces ellos decían que es intentar ayudar precisamente a las familias en ese momento, ¿no? Cuando ya el caso ya empieza a haber más casos encima del tuyo y el tuyo se va quedando hacia atrás, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en ese momento, ¿no? Entonces creo que por eso es por lo que Carmen decide hacer la asociación y decide ayudar a los demás para poder sujetarse a la vida. Y como personas estamos en constante cambio y evolución. Lo que pasa que en ficción pues tenemos que acortar todo un poco para generar que haya picos y subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en este sentido, Rodrigo empieza de una manera, pero bueno, yo soy muy cabezota y muy peleón. En eso nos parecemos mucho, Rodrigo y yo. Y hay que enseñar cosas y hay que discutirlas y bueno, al final así hay un poco más de chicha, ¿no? Si nos limitamos todos a bajar la cabeza y a decir que sí, sería todo muy aburrido. Y en este caso, encima, si te sale bien la jugada, pues te creces, te vienes arriba y siempre hay alguien que te tiene que parar los pies, eso es fundamental. Y esa figura está fielmente representada por el gran Juan Echanove, que es el encargado de decir, chaval, no te confundas, que serás bueno, habrás resuelto el caso, pero aquí hay unas cosas que hacer, hay unas cosas que respetar y me encanta que así sea. O sea, yo he disfrutado como espectador los capítulos porque, por un lado, dices, joder, sí, pero si todos nos tomáramos la justicia por nuestra mano, habría unas consecuencias. Es lo mismo que nos pasa cuando vemos a Carmen con lo de su hijo, ¿no? Si todo el mundo se pusiera a quemar motos, madre mía. Pero claro, es que ¿cómo no le vas a quemar la moto a ese cabronazo? O sea, es que dices, por Dios. Entonces hay muchas cosas que como espectador apela a lo que llevamos dentro y no podemos atender a una normativa o a una conducta que haya que hacer sí o sí como colectivo, como sociedad, porque cuando te pasa algo te pasa a ti de manera individual y eso te afecta a ti, no afecta al resto, ¿no? Entonces, Rodrigo en este caso, él entiende las cosas pues a su parecer y aunque quiere ser muy buen policía, pero hay momentos en los que se le va un poco la pinza y es por obrar bien también, ¿no? O sea, que no es que le justifique, pero bueno, al final cuando incumple un poco o se descarrila es porque lo hace con la mejor de sus intenciones. Entonces es bonito ver ese cambio de Rodrigo y que al final de la temporada, por cómo están todos los personajes, vamos a ver a otro Rodrigo también, que en cuanto pasan unas cosas, reaccionas de otras. Como decía antes, nosotros hemos estado en contacto con una asociación que se llama SOS Desaparecidos, y ellos han sido que dirige o preside Joaquín Amils, bueno, junto con otras personas, pero la cara visible, digamos, que es Joaquín. Y entonces ellos han sido los que nos han asesorado desde el principio del proyecto, ¿no? Tuvimos una primera reunión con ellos, todos, ¿no? Y esa reunión sirvió para que tomáramos de alguna manera conciencia y tomáramos tierras sobre el proyecto en el que nos estábamos metiendo y sobre el drama que hay alrededor de todo esto, ¿no? La cantidad de casos que hay, que no son mediáticos, que son obviamente la gran mayoría, por lo que pasa en cada una de estas familias y, en definitiva, que fuéramos un poco más certeros a la hora de contar lo que teníamos que contar, ¿no? Para poder acercárselo a la gente. En mi caso, todo el asesoramiento ha venido por ahí. Sé que en el caso de Maxi han tenido además otro tipo de asesoramiento policial y todo esto, ¿no? Pero en el caso mío ha sido por ahí, sí. Eh, Desaparecidos es anterior a Valeria y en un proceso de rodaje mucho más extenso, con un tipo de ficción totalmente diferente. Estamos hablando de 13 capítulos de alrededor de 70 minutos y una posibilidad de desarrollo mayor
no solo los capítulos, sino en el tiempo de rodaje. Entonces, la verdad que he aprendido mucho a sostener un personaje en esos 13 episodios, que creo que nunca me había tenido que enfrentar a eso, porque a lo mejor estaba limitado, aunque luego yo haya sido cabezota y haya querido enseñar otras cosas, pero no había tenido a lo mejor ese coraje, esa valentía. Y creo que con Desaparecidos he dado un paso al frente en cuanto a asumo la responsabilidad y creo que puedo forzar un poco a buscar o tratar de encontrar otras cosas del personaje, ¿no? También me he sentido apoyado y me he sentido muy querido por mis compañeros, que eso para mí ha sido fundamental. He trabajado muy a gusto. No solo por Elvira o por Juan, que al final son un referente y acumulan años de experiencia y horas en set y en tablas, sino por el equipo técnico también. Hemos podido pactar muchas cosas, hemos podido hacer planos secuencia muy bestias que además no estaban planteados y que en ese momento nos hemos sentido con las fuerzas y con las ganas de decir vamos a enseñar esto así. Y creo que es la primera vez que me he visto con esa capacidad de poder decir, oye, ¿y si hacemos esto? Pero incluso a nivel técnico. Y creo que al final, como grupo de policías, pero también lo hemos llevado a la vivencia del rodaje, ¿no? Como grupo, el plantear y el juntarnos y el proponer y el sentarnos y decir, oye, ¿cómo estamos viviendo esto? ¿Estamos todos a una? Porque claro, nos ha pasado que hemos grabado muchas veces de manera muy separada. Entonces, como grupo, eso siempre hace que haya luego que haber ciertas revisiones, ¿no? De chicos, estamos haciendo esto, vosotros por dónde estáis yendo, qué estamos enseñando, qué estamos mostrando, estamos hablando en este tono, ¿no? Entonces creo que lo hemos buscado, creo que hemos sido un grupo muy comprometido, creo que nos hemos esforzado muy mucho y eso al final es aprendizaje, David. Eso al final para mí me encanta porque ante las adversidades te creces. Si fuera fácil, pues al final lo haría cualquiera. Y ahí es donde se demuestra las ganas que tú tienes, ¿no? De trabajar y de sacar las cosas adelante. Y para mí este proyecto ha sido clave por eso. Porque ha habido complicaciones, ha habido exteriores duros, hay mucho exterior en la serie. También ha habido una cosa muy bonita y es que también hemos tenido la responsabilidad nosotros de acoger como personajes fijos a todos esos actores que han venido como actores invitados, actores que también han trabajado muchísimo, incluso ellos han tenido ese papel en series como personajes fijos y ahora estaban como invitados. Y al final los actores y las actrices tenemos muchas inseguridades, hay muchas cosas y yo muchas veces me he sentido con la potestad y con el atrevimiento de abrazar a esa gente, de arropar y decir, estamos aquí, esta es la manera en la que trabajamos, no te asustes si ves a este director hablar de esta manera o si ves a este técnico que de repente coloca la cámara aquí y no te ha avisado. Estamos aquí para hacer las cosas juntos y para al final mostrar lo mejor que podamos esta situación. Y me ha encantado, la verdad. Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho.